Hola y bienvenidos un día más a este canal de YouTube donde hacemos distintos vídeos, hablamos acerca de temas relacionados con la creatividad, la escritura, la vida en sí. Y hoy quiero que hablemos de algo que va quizá un poquito más allá de la técnica, ¿de acuerdo? Hemos hablado de trama, hemos hablado de villanos, hemos hablado de ritmo, hemos hablado del cómo escribir. Y hoy quiero que hablemos de algo que está mucho más allá, que es el por qué escribir. ¿Te has preguntado una vez por qué escribes? ¿Cuál es el motor real que te impulsa a sentarte día tras día y enfrentarte a la página en blanco? ¿Cuál es esa obsesión que te quema por dentro y que necesitas sacar? Puedes tener la mejor técnica del mundo, dominar la estructura, el punto de vista, los diálogos, todo lo que quieras, pero si a tu historia le falta un porqué que sea honesto, muchas veces se sentirá vacía, se sentirá como hueca, como si fuese un cuerpo perfectamente construido, pero sin alma. La mejor técnica narrativa no sirve de nada, absolutamente de nada, sin un corazón que la impulse. Y ese corazón, seamos honestos, casi nunca nace de la alegría pura. Siento desilusionarte si piensas de otra forma. A menudo nace de nuestras heridas, nace de nuestra verdad personal, nace de nuestro dolor. Pues bien, esto suena duro, lo sé. Vivimos en una cultura que nos dice y que nos fuerza a evitar el dolor, que busquemos la felicidad constante, ¿verdad? Pero como creadores, como escritores, nuestro trabajo no es evitarlo, ni mucho menos. Nuestro trabajo es mirarlo de frente, desarmarlo, entenderlo y luego transformarlo. ¿Transformarlo en qué? Pues en esos bellos escritos que todos tenemos. En este vídeo, que lo he titulado La búsqueda del porqué, acerca de cómo esa verdad personal y el dolor se convierten en la mejor novela, quiero que veamos y que exploremos juntos este territorio que es tan íntimo. Y lo vamos a dividir en varias partes, ¿de acuerdo? Por un lado, quiero que hablemos sobre por qué el dolor es el combustible creativo más potente y también el más peligroso si no se maneja del todo bien. Luego, quiero que estemos hablando acerca de la diferencia que es crucial entre escribir terapia, que es escribir para ti, y escribir arte, que es escribir para el lector, usando de igual manera tu terapia y tu verdad. Luego también quiero que hablemos acerca de cómo canalizar esas experiencias vitales más profundas, como puede ser la pérdida, la injusticia, la soledad, para darles ese significado universal. Y luego quiero que terminemos hablando de cómo usar ese porqué, para poder definir la moraleja, que es el tema de tu novela, y cómo asegurarse de que esto resuene hacia miles de personas. Este no es un vídeo técnico, por lo tanto, sobre el cómo escribir. Es una conversación profunda sobre por qué escribimos. Y de igual manera, cómo intentar encontrar esa respuesta en nosotros mismos y cómo eso es lo que diferencia una historia buena de una absolutamente inolvidable. Quizás sea uno de los vídeos más íntimos que haya hecho hasta ahora. Así que vamos a ello. Sorbito y empezamos. Pues bien, el primer concepto que tenemos que romper es el de la escritura como terapia. Todos empezamos escribiendo para nosotros mismos, seamos sinceros, ¿vale? Escribimos para desahogarnos, para entender lo que nos pasa. ¿Qué escribimos? Un diario, un poema furioso, una carta que nunca enviamos y que todavía tenemos en el cajón. Y eso es fundamental, es sanador y es necesario. Pero eso no es una novela, ¿entendedme? Eso es terapia, es el acto de sacar el veneno de tu sistema, ¿vale? Es un proceso que es 100% para ti. El lector en esta ecuación no está, no importa. Lo que importa que es tu sanación, es el proceso por el que estás. El arte, pues, es el siguiente paso una vez que hayamos llegado a eso. El arte, por lo tanto, empieza cuando tomas ese veneno que has sacado, lo analizas, lo destilas, lo universalizas y lo conviertes en un antídoto que sea para otros. El arte, por lo tanto, utiliza ese dolor personal
pero lo transforma en una pregunta universal que el lector puede hacer suya y puede tomársela para dentro de su propia vida. Así que, ¿cuál es la diferencia real? La terapia es cruda, es egocéntrica en el buen sentido, ¿de acuerdo? Es caótica. Por ejemplo, cuando estás escribiendo, yo qué sé, estoy tan enfadado con mi padre, me ha hecho sentir invisible, bla, lo que quieras. Sin embargo, el arte es estructurado, es empático, ya que está pensando en el lector, y es absolutamente deliberado. Toma esa misma emoción que hemos hablado antes y crea un personaje que lucha, por ejemplo, contra un villano que quizá representa a ese padre y explora el tema universal de la búsqueda de la validación, yo qué sé, por ejemplo. El lector no lee tu diario, sino que lee una historia sobre su propia necesidad de ser visto. Pero entendedme con esto, no puedes, sin embargo, y simplemente volcar tu trauma en una página y esperar que la gente aplauda. Eso no es una novela, no es una herida abierta y las cosas no funcionan así. Francamente, eso también es injusto para el lector. Tu trabajo como escritor es hacer, no es permitir y hacer que el lector sea tu terapeuta. No. Tu trabajo es usar la sabiduría que has obtenido de esas heridas abiertas y de esa experiencia para poder, ¿para qué? Para iluminar la oscuridad que tenga el lector. Piénsalo así. La terapia es el mineral, ¿de acuerdo? El mineral en bruto que sacas de la mina. Está sucio, es pesado, no tiene forma. El arte es esa espada afilada y brillante que forjas con ese metal después de fundirlo, golpearlo y pulirlo durante meses y meses y meses. La materia prima es la misma, que son tus experiencias, tu dolor, pero el resultado final es algo con propósito, con forma, con una función que está definida para quién, pues para los demás. Entonces, partiendo de esto, ¿cómo encontramos ese porqué? ¿Cómo encontramos esa verdad personal? Esa verdad personal que será el combustible real de nuestra novela. Pues bien, para eso tenemos que hablar de un concepto que se llama el fantasma del personaje, un concepto de que se habla mucho en los teóricos del guión. El fantasma es la herida del pasado, el trauma, el evento que define, la mentira sobre el que tu protagonista cree sobre sí mismo, sobre el mundo que le rodea. Y adivina qué, la mayoría de las veces el fantasma más potente que puedes escribir es el tuyo, pero disfrazado. Tu porqué no es una idea intelectual, es una emoción fundamental. Es tu propia herida, tu propia obsesión. ¿Mm? Así que plantéate un momento e intenta preguntarte cuál es tu porqué. ¿Mm? ¿Cuál es? Quizá tu porqué es la injusticia. Quizá sufriste una traición terrible y una herida que te da la autoridad moral para escribir una novela sobre la venganza, como El Conde de Montecristo, o sobre la justicia, como Matar a un ruiseñor. ¿Mm? Quizá tu porqué es la pérdida, la muerte de un ser querido que te ha roto, una herida que te da una sensibilidad para poder escribir sobre el duelo, sobre cómo seguir adelante, sobre el significado de la vida, como hizo, por ejemplo, C.S. Lewis en Una pena en observación. Quizá tu porqué es, ¿qué más podemos decir? La soledad, o un sentimiento de no encajar en un grupo o con tu familia, con quien sea. Una sensación de ser, como lo llaman ahora, un outsider, ¿no? Que te da esa perspectiva única para escribir sobre la búsqueda de identidad, sobre la rebelión, sobre encontrar tu tribu, como por ejemplo el guardián entre el centeno. Tú estás escuchando todo esto y a lo mejor te estás asustando, pero permíteme que me aclare. No estoy diciendo que tengas que haber sufrido un trauma horrible para ser escritor, pero sí digo que las historias más poderosas nacen de una pregunta interna que muchas veces no está resuelta. Nacen de una tensión emocional que tú necesitas explorar. Tu novela es, en el fondo, tu intento de responder a esa pregunta que muchas veces te obsesiona. El porqué, por lo tanto, no tiene que ser negativo. Puede ser una fascinación abrumadora sobre yo qué sé, sobre la resiliencia humana, por la capacidad de amar incondicionalmente, por el sacrificio, pero incluso con esas ideas positivas a menudo nacen como respuesta por haber presenciado algo
negativo, algo lo contrario a eso. La crueldad, el egoísmo, la cobardía. ¿Quién no la ha experimentado hoy en día, no? Tu por qué, por lo tanto, es esa brújula. Cuando estés en el capítulo 20, perdido en una subtrama, que estés agotado y no sepas ni cómo seguir, no volverás a tu esquema de trama. Volverás a tu porqué. Volverás a esa emoción cruda y te preguntarás, ¿qué necesita aprender mi personaje sobre este concepto, sobre la injusticia, por ejemplo? ¿Qué lección sobre la pérdida tiene que superar aquí? Y la respuesta a esa pregunta te dará la escena que necesitas escribir en muchas ocasiones. Te dará la energía para seguir adelante cuando la técnica falla. Y seamos sinceros, la técnica no es perfecta, nunca lo es. Pues bien. Partiendo de esto, vamos a empezar a hablar ahora acerca de de cómo tomamos este porqué, este dolor, y lo convertimos en un tema, en una moraleja. Y cómo eso se convierte en el pilar sobre el que se construyen el villano y el arco del personaje. Y también creo que hablamos acerca del peligro. El peligro de que ese porqué muchas veces se convierta en un ruido que se coma la historia, muchas veces. Pues bien, recapitulemos un momento, ¿de acuerdo? Hemos estado hablando acerca de esa herida, de esa obsesión, esa pregunta interna que no está resuelta sobre la injusticia, sobre la pérdida, la soledad, como ese combustible más potente que tienes. Pero, como hemos dicho, un motor de un Ferrari sin chasis, pues sin un volante, sin ruedas, al final, ¿qué pasa? Que es un motor ruidoso, quema combustible, pero no te lleva a ninguna parte. Así que vayamos a construir el coche. Empecemos por primero, ¿de acuerdo? Del por qué al tema, o como lo he llamado antes, la moraleja. Tu por qué es la materia prima, ya lo hemos hablado, ¿de acuerdo? El tema o la moraleja es tu argumento sobre esa materia prima. Es el mensaje que quieres que el lector sienta, no porque le expliques, sino quieres que lo sienta al finalizar el libro, aunque tú no se lo digas, sobre todo si tú no se lo dices. El tema es el por qué destinado en una pregunta universal. Veamos un ejemplo claro. ¿Tu por qué? Tu herida, ¿de acuerdo? Puede ser la pérdida. Sufres una pérdida devastadora en tu vida. Ese es el combustible, pero ¿cuál es el argumento sobre tu pérdida? ¿Cuál es el tema que vas a explorar? Un tema, por ejemplo, podría ser que el amor es la única respuesta al dolor de una pérdida, aunque duela. Es un tema muy poderoso y muy potente, ¿no? Otro tema, ¿cuál podría ser? Diciendo algo como que la pérdida es inevitable y la única forma de sobrevivir es no volver a amar nunca. Más a nivel de tragedia, pero también puede ser un tema y una conclusión que puede llegar base a tu experiencia, a tu dolor. Otro tema podría ser, yo qué sé, que la pérdida no es un final, es una transformación. Perfectamente podría ser. ¿Ve la diferencia? El mismo porqué, que es la pérdida, puede dar lugar a 3 novelas completamente distintas. Tu porqué te da la obsesión. Tu tema te da la dirección a esa obsesión. El tema es tu brújula moral. Y por tanto, antes de escribir esa primera escena, deberías poder resumir tu tema en una sola frase. Esta es una historia sobre cómo la ambición corrompe al alma. O esta es una historia sobre cómo la empatía puede salvar a un mundo absolutamente roto. Tener ese tema claro, entonces, es lo que te salva de escribir una novela sobre nada. Es lo que hace que cada escena, que cada diálogo, cada descripción apunte en la misma dirección. Es ese hilo invisible, como digo, me he dicho muchas veces también en los blogs, que lo une todo. Una vez que tienes tu tema, pasamos entonces a la parte más emocionante. Tu por qué no solo define tu mensaje, sino que define a tu antagonista. Y eso es para mí uno de los secretos más potentes de lo grande maestro de la escritura. Y es que
Tu villano es la personificación de tu porqué. El error más común es, a nivel de crear villanos, ¿de acuerdo? Es crear uno que sea genérico. Un tipo malo que quiere dominar el mundo. Absurdo, aburrido, por favor, no. Tu mejor villano, el más memorable, el que da más miedo, es la encarnación física de la mentira que tú y tu héroe, y sobre todo tú, teméis. Volvamos al ejemplo, ¿de acuerdo? Tu porqué es la injusticia. Tu tema es que la verdadera justicia requiere un sacrificio personal. ¿Mm? ¿Quién es tu villano? No es solo un corrupto. Tu villano debe ser la personificación de esa misma injusticia. Debe ser un personaje que cree que que la justicia es solamente una herramienta para que los fuertes controlen a los débiles. ¿Mm? O un personaje que cree que el fin justifica los medios, de una forma tan extrema que se acaba convirtiendo en un monstruo. Piénsalo en las grandes historias, ¿de acuerdo? Batman. ¿Mm? El porqué de Bruce Wayne, ¿de acuerdo? No voy a decir nada que nadie sepa. Es ese caos aleatorio que mató a sus padres. El tema es si se puede imponer el orden al caos. ¿Y el villano perfecto quién es? El Joker. El Joker, que es esa personificación del caos puro. El Joker no quiere dinero. Quiere demostrarle a Batman que su orden es una broma, que el caos siempre gana. El villano ataca siempre, por lo tanto, ese porqué del héroe y personifica todo ello, como digo. Otro ejemplo que hemos hablado en otras ocasiones, Harry Potter. El porqué es la pérdida y el poder del amor, el sacrificio de su madre. ¿Y Voldemort quién es? Pues es un ser que es incapaz de amar. Es un ser cuya única meta es conquistar la muerte. Es esa antítesis filosófica del héroe. La batalla final, por tanto, no es magia, es amor contra miedo o muerte. Tu porqué, por lo tanto, te da la herida. Tu tema te da la pregunta. Y tu villano, amigo mío, es la respuesta equivocada a esa pregunta. Es ese espejo oscuro. Es lo que tu héroe podría convertirse si cede a su dolor de la forma incorrecta. Y es que cuando diseñas tu villano así, el conflicto deja de ser físico y se vuelve filosófico, se vuelve personal y se vuelve brutalmente intenso. Sí. Bueno, esto nos lleva entonces inevitablemente a ese último pilar del porqué. Del porqué como el motor del arco del personaje. Hemos hablado en otro vídeo del arco del personaje, positivo, negativo, plano, si os acordáis, pero hoy lo conectamos todo. ¿De dónde sale la mentira que el protagonista crea al principio de la historia? Sale del fantasma, sale de la herida, sale de tu porqué. Todo tiene su conexión. Y es que este porqué de tu novela es la herida original o el fantasma que crea la mentira de tu protagonista. Así que vamos a intentar atarlo todo, ¿de acuerdo? A ver si podemos. ¿Tu porqué? Tu herida. Puede ser, por ejemplo, que sientes una profunda herida por una traición en tu pasado. Es la traición, ¿de acuerdo? El tema es, que es la pregunta, dices, ¿se puede volver a confiar después de una traición? La mentira del héroe es que tu protagonista empieza la novela creyendo esa mentira. Dices, por ejemplo, dice, no puedes confiar en nadie, la única persona o la única forma de sobrevivir es con uno solo, con uno mismo. Y el villano, que es el espejo, es un antagonista que es la prueba viviente de esa mentira. Es un maestro manipulador que utiliza esa confianza de la gente. ¿Para qué? Pues para poder destruirla. Y le da justamente esa misma justificación que necesita el héroe para creerse esa mentira. La trama de todo esto, que lo podemos denominar como si fuese el martillo que une todas esas piezas, es que creas, por ejemplo, una serie de eventos que obligan a tu protagonista, que no quiere confiar en nadie, a tener que confiar en un grupo de aliados para poder derrotar a ese villano. ¿Ves esa arquitectura? Es perfecta. La trama externa está diseñada para
está diseñada de una forma totalmente a medida. ¿Para qué? Pues para poder atacar esa mentira, que es una mentira que es interna, que está personificada en ese villano. El clima de la novela, por lo tanto, no será solo si derrota a ese villano, sino será si en el momento en el que el héroe acorralado decide tomar la decisión si sigue solo, fiel a su mentira, y pierde o da el salto de fe y confía en sus aliados para, abrazando la verdad, ganar al héroe, a su mentira y a su dolor y a todo lo que le tiene miedo. Tu porqué personal, esa herida de traición se ha transformado. Ya no es tu diario, es una historia universal sobre la lucha entre la confianza y el aislamiento. Y por lo tanto conviertes tu dolor ¿en qué? En arte. Pero este proceso tiene un peligro enorme. Es el peligro que hace que muchas novelas con un mensaje sean insoportables de leer, con cariño. Es el peligro de que tu porqué, tu dolor, tu opinión sean demasiado ruidosos, llamémoslo así. Es el peligro de caer ¿en qué? En un sermón. Esto cuando ocurre cuando estás tan enamorado de tu tema, tan convencido de tu verdad, que debes dejar de contar, no que debes dejar, sino que dejas de contar una historia y empiezas a dar una charla moral. Tus personajes dejan de ser personas y se convierten en marionetas, en portavoces de tus ideas. El héroe dice exactamente lo que tú piensas, el villano dice exactamente lo contrario, expuesto además de una forma estúpida solamente para que el héroe para que el héroe pueda derrotarlo a él de una forma muy sencilla. Esto el lector lo nota. El lector odia. Tú lo odias como lector, yo lo odio, todos los lectores odiamos que nos sermoneen. El lector quiere vivir una experiencia, no quiere asistir a una clase de ética. No. La propaganda, por lo tanto, es ese arte subordinado a la política. En la novela debe ser, para ello, el arte subordinado a la verdad humana. No debemos hacer propaganda. Pero esto es más fácil decirlo que hacerlo. Así que, ¿cómo evitamos esto? Unos pilares muy básicos. Por un lado, tienes que respetar al lector. Tienes que confiar, como he dicho en muchas ocasiones, tienes que confiar en su inteligencia. No necesitas subrayar la moraleja. Si has hecho bien tu trabajo, la trama y el arco están bien alineados, el lector sentirá el tema sin que se lo tengas que explicar. También tienes que amar a tu villano. Sí, lo he dicho bien, amar a tu villano. Tienes que darle los mejores argumentos, tienes que hacer que sus ideas sean tentadoras, que tengan lógica. Tienes que hacer que el lector dude por un segundo y dice, oh, joder, pues a lo mejor el villano tiene un poco de razón. Mira, Thanos. Si tu villano es un idiota, la victoria del héroe no tiene mérito. Ninguno. Asimismo, tienes que utilizar el subtexto, que hemos hablado en otros vídeos. Es que la verdad más profunda no se dice en los diálogos, se dice en los silencios, en lo que los personajes no se atreven a decir. Así que recuerda siempre terapia contra arte. Si sientes la necesidad de que todos sus personajes buenos sean recompensados y los malos sean castigados, quizás sigues en ese modo terapia. Y es que el arte es más complicado, es un gris. No es negro ni blanco. Y por eso a veces es difícil lograrlo. Tu porqué, en ese sentido, tiene que ser el fundamento de la casa. Tiene que ser invisible, pero tiene que ser sólido. No debe ser el cartel, el neón que está en la fachada. Pues bien, dicho todo esto, pasemos y demos un paso adelante y hablemos ahora acerca de cómo tomamos este porqué, este dolor, y lo convertimos en el tema de la moraleja de la novela y cómo esto se convierte en el pilar sobre el que se construyen estos arcos. Y también quiero que hablemos acerca del peligro. El peligro, como hemos dicho, de que todo eso se convierta en ruidoso. Muy bien. Hemos establecido esta regla del sermón, hemos dicho acerca del porqué cuando se vuelve ruidoso, bla, bla, bla. Quiero que hablemos de esa situación en la cual te lleva a una pregunta, o la lleva el lector una pregunta, que es una pregunta que es muy difícil y quizás la más práctica de todas, que es la que muchas veces, incluso a lo mejor te estás haciendo ahora mismo mientras me escuchas, y dices, vale, ok,
Me ha convencido de que esto es cojonudo, tengo que hacerlo, pero ¿cómo encuentro mi porqué? ¿Cuál es mi verdad? ¿Cómo excavo en mi propio dolor sin perderme en él? Y eso quizás sea, como digo, la parte más difícil, porque no es un ejercicio intelectual. No, por eso yo mismo he dicho que esto no es técnica. Es un acto de arqueología emocional. Y requiere una herramienta que a menudo evitamos, que es la introspección honesta. No te preocupes, no te voy a decir que te tomes en un diván, que me hables acerca de tus padres. Te voy a dar 3 métodos prácticos que yo utilizo para intentar encontrar ese combustible. El primero es uno que me gusta llamarle el diario de fricción, que también podemos llamar eso, un mapa de calor emocional, como queráis. ¿Tú por qué? No es una idea que sea tranquila, es una idea que te quema, es algo que te provoca una reacción física. El diario de fricción no es un diario de lo que te ha pasado, sino de lo que te ha hecho sufrir. Durante la semana, por ejemplo, intenta llevar una pequeña libreta o una nota en el móvil, si quieres, y anota solamente las cosas que te provocan una reacción que sea emocional fuerte. No las juzgues, solamente anótalas. Por ejemplo, ¿qué te ha hecho enfadar hoy? Una noticia sobre la televisión que es injusta, un compañero de trabajo que se ha llevado el mérito de tu idea, cualquier cosa. También puede ser, no sé, ¿qué te ha conmovido hasta las lágrimas? No sé, una película sobre la lealtad de un animal, una historia de superación, podría ser. ¿No? O también puedes escribir acerca de qué te da miedo. ¿No? Pero no me refiero a las arañas o las serpientes. Me refiero a ese miedo sordo a no ser suficiente, al abandono, a la irrelevancia. ¿No? O también puedes hablar y puedes escribir en ese diario acerca de qué es lo que te obsesiona. Ese tema al que vuelves una y otra vez en conversaciones, aunque no venga a cuento. Todos tenemos uno de esos, ¿a que sí? Haz esto durante una semana. Y al final, después de esa semana, mira tu lista. Pero no mires los eventos, mira las emociones. ¿Cuál es el patrón? La injusticia, la traición, la soledad, la lucha contra el destino. Enhorabuena. Cuando tú encuentres eso, acabas de encontrar el porqué que te mueve. O uno de los grandes porqués que te mueven. Y ese lo puedes definir como tu territorio, un combustible para tu próxima novela. Ni más ni menos. El método 2, vamos a llamarlo como el broken record o el tema recurrente. A ver cómo digo esto. A veces ni siquiera tenemos que buscar. Nuestro subconsciente ya nos está gritando muchas veces el porqué. Coge tus escritos antiguos, tus poemas de la adolescencia, tus primeros posts de blog, ese cuento que escribiste hace 5 años, me da igual, léelos como si fueran de otra persona. Y cuando lo estés leyendo, pregúntate lo siguiente. ¿De qué hablabas exactamente? ¿Hay un tema que se repite, como un disco que se ha absolutamente rayado? ¿Siempre escribes sobre personajes que huyen de su pasado, por ejemplo? ¿O sobre personas que buscan, yo que sé, desesperadamente un lugar al que pertenecer? ¿O hablas sobre la tensión entre el deber y el deseo? El tema es tuyo. Y es que a menudo nos avergonzamos. Sí, nos avergonzamos de nuestros primeros trabajos. Pero son el mapa genético de nuestra creatividad. Son esa versión más pura de nuestras obsesiones. Antes de que aprendiésemos siquiera a escribir bien y a esconderlas detrás de esa técnica que luego hemos ido perfeccionando. ¿Tú por qué? Por tanto, es esa idea a la que no puedes dejar de volver. No luches contra ella. Úsala. Es tuya, de nadie más. El tercer método es uno que me gusta mucho, que se llama el de los 5 porqués. Esto es un método una técnica que está robada del mundo de la ingeniería, de Toyota, de hecho, de los coches.
Sirve para intentar encontrar la causa de un problema y funciona de maravilla para encontrar la raíz de una idea. Te voy a explicar de esta manera, ¿vale? Empieza con una idea simple para una novela y pregúntate por qué 5 veces. Como un niño pequeño, hasta que llegues a la emoción cruda. ¿Mm? Vamos a probarlo. Un ejemplo muy sencillo. La idea es que quiero escribir una historia de ciencia ficción sobre un capitán de la nave espacial. ¿Por qué? Pues porque me gustan las aventuras y explorar lo desconocido. Eh, ¿Por qué? Pues porque es un hombre que está solo en la inmensidad del espacio. Y eso me gusta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está solo? Pues porque está huyendo de algo. ¿Por qué está huyendo? ¿Por qué? Pues porque, yo qué sé, porque su pasado en la Tierra tomó una decisión que destruyó a su familia. ¿Por qué es importante? Pues porque cree que no merece el perdón. Cree que es un monstruo. ¡Bam! Con eso acabas de encontrarlo. Tu novela no es sobre naves espaciales y láseres y monstruos alienígenas. Tu novela es sobre la culpa, sobre la redención, sobre el porqué. Y ese porqué, al fin y al cabo, ¿cuál es? Es la búsqueda de ese perdón. Ahora, cada decisión de la trama, cada alienígena que encuentre, cada planeta que explore, todo será un espejo de esa lucha interna. La nave espacial es el escenario, la culpa es la historia. Probadlo, créeme, es increíble. Pues bien, con esto hemos excavado todo. Hemos encontrado el porqué, la injusticia, la pérdida, la culpa, todo lo que sea. Una emoción cruda, personal, que es incluso hasta dolorosa. Ahora, la segunda pregunta clave que nos tenemos que hacer es ¿cómo diablos convierto ese dolor, esa verdad abstracta, en una trama, en escenas, en personajes? ¿Cómo lo hago sin escribir un panfleto, un sermón o, peor aún, un diario íntimo? Así que aquí es donde se produce esa verdadera alquimia del escritor, pasando, como digo, de la terapia al arte. ¿Cuál es la clave de todo esto? La clave es la abstracción y la metáfora. Es decir, no escribir sobre tu dolor, escribe desde tu dolor. Este concepto quizás es el más importante que podrás aprender en este vídeo. Si tu porqué es la traición que sufriste de un socio de negocios, no escribas una novela sobre una escritora que traiciona a su socio de negocios. Es demasiado literal, es terapia, es aburrido. Tienes que escribir y tienes que escribir algo que te permita dejar de estar demasiado cerca como para ser objetivo. Tienes que abstraer la emoción. Coges el sentimiento de traición, la ira, la humillación, la sed de venganza y se lo das a un personaje en un contexto totalmente diferente. ¿Qué tal un caballero medieval cuyo porqué, esa traición, se manifiesta cuando su rey, al que juró lealtad, masacra a un pueblo inocente? ¿Mm? ¿Qué tal una científica que está en una estación espacial cuyo porqué, la traición de nuevo, se activa cuando su compañera sabotea el experimento de su vida por celos profesionales? Y eso provoca X. El lector, como he dicho al principio, no necesita saber tu historia personal. El lector necesita sentir la emoción universal sobre la traición o sobre el sentimiento que tú quieras poner. Y la sentirá más fuerte aún si la envuelves en una buena historia, en un buen conflicto. La ficción muchas veces, por lo tanto, es esa mentira que nos permite contar la verdad más profunda. La ficción te da un escudo. Sí. Te da distancia, te permite explorar tu herida a través de la máscara de un personaje. Tú sabes que cuando el caballero se siente traicionado por su rey, ¿de acuerdo? Estás escribiendo sobre tu socio de negocios. Pero el lector solo ve una escena de lealtad rota que es increíblemente poderosa. ¿Por qué? Pues porque la emoción que la alimenta es 100% real y es tuya.
Piensa en Frankenstein, ¿va? Está ahora mismo muy de moda con la nueva película de Guillermo del Toro. Mary Shelley no escribió un ensayo sobre ser una mujer intelectual rechazada por la sociedad patriarcal. No. Tampoco escribió un relato sobre el miedo de la maternidad. Creó un monstruo, un ser abandonado por su creador, que solo busca amor y es recibido por odio. Ella usó la metáfora para explorar su porqué sobre el abandono, la arrogancia científica y la soledad. Por eso, 200 años más tarde, la historia sigue resonando. ¿Mm? Así que intenta mirar tu porqué, intenta mirar tu dolor y pregúntate cuál es la metáfora de todo esto. Si mi miedo a la insignificancia fuera un monstruo, ¿cómo sería? Si mi búsqueda de la redención fuera un lugar, ¿dónde estaría? Son preguntas muy interesantes, ¿verdad que sí? Usar tu herida, por lo tanto, como un combustible, no como un destino, es quizá la clave. Tienes que usar tu dolor como el motor, pero no como el coche entero. ¿Cuál es el problema de todo esto? El problema de todo esto es que hacer todo esto da miedo. Y tenemos que hablar de ese miedo. El último gran obstáculo que tenemos a la hora de hacer todo esto, ¿qué es? Es la vulnerabilidad. Vale, me podrá decir, vale, si escribo de mi porqué, de mi herida, ¿no estaré desnudo ante todo el mundo? ¿No sabrán todos que esa historia sobre el abandono soy yo? Sí y no. Como dije, la ficción es tu escudo. Nadie sabrá qué es literal, salvo que tú se lo digas, obviamente, y qué es inventado. Pero ¿sabes qué? La vulnerabilidad no es tu debilidad, es tu superpoder. Las historias que recordamos, las que nos cambian, las que todavía tenemos ahí guardadas en nuestra memoria, no son las más inteligentes o las más técnicas, son las más humanas. Son aquellas en las que el autor se atrevió a ser vulnerable, aunque muchas veces no lo sepamos. Cuando tú te atreves a escribir desde tu herida específica, desde tu miedo más irracional, le estás dando permiso al lector para conectar con su propia herida. Y es que lo que tú sientes como a lo mejor un secreto que es vergonzoso, tu miedo, tu dolor, tu culpa, es en realidad un sentimiento universal que miles de millones de personas comparten. Y cuando lo pones en la página, ¿qué pasa? Pues que el lector suspira aliviado y dice, gracias, no estoy solo. La vulnerabilidad, por lo tanto, es ese puente más corto entre tu corazón y el corazón de tu lector. No le tengan miedo. Es una herramienta de conexión que es extremadamente potente. Así que, con esto, ¿qué hacemos? Hemos encontrado nuestro porqué. La ficción, la aflicción, el disco rayado, los 5 porqués. Hemos aprendido a convertirlo a la trama a través de la abstracción, de la metáfora. Hemos aceptado que la vulnerabilidad que requiere es nuestra mayor fortaleza. Y ahora, pues, ¿qué nos queda? ¿Cómo nos aseguramos de que esa historia tan personal y potente esté bien contada? ¿Cómo usamos la técnica para que el corazón brille y no se pierda? Para terminar ese vídeo, quiero que intentemos conectar, por lo tanto, con el porqué, con esas herramientas de artesanía y cómo tu tema debe definir el subtexto en los diálogos y cómo debe guiar la resolución del clímax. Así que vamos a por ello. Veamos a ver. Vamos a intentar hablar de 2 herramientas que son realmente sutiles para poder conseguir todo esto que decía. Por un lado, el subtexto en los diálogos y otro, la resolución en el clímax. El porqué se puede utilizar como un motor oculto en el subtexto. Y es que, como hemos hablado en vídeos de subtexto y en posts y en todo ello, el diálogo es muchas veces una de las cosas más difíciles de escribir. Y es que el error más común, aparte de los diálogos expositivos, es que los personajes sean demasiado honestos.
Que digan exactamente lo que piensen y lo que piensan. Estoy triste, te odio, tengo miedo. En la vida real, ¿la gente habla así? Pues casi nunca, ¿no? Especialmente cuando se trata de emociones fuertes. No lo dices. Matas con la mirada, ¿no? Así que intentemos darle un toque de realidad a todo esto. La gente miente, la gente evade, la gente cambia de tema, la gente habla del clima cuando en realidad se está muriendo de amor o de celos. Eso es el subtexto. Es esa conversación real que sucede debajo de las palabras que se están diciendo. Lo hemos hablado en algunas ocasiones. Y el porqué de tu personaje muchas veces puede utilizarse como el motor de ese subtexto. Vamos a verlo con algún ejemplo, ¿de acuerdo? Tu personaje, Carlos, tiene un porqué que está basado en una herida de abandono. Su mentira es que toda la gente que quiero eventualmente me abandona. Su pareja, Elena, le dice que tiene que irse de viaje de trabajo durante un mes. Un diálogo sin subtexto, que sea malo o aburrido y terapéutico, sería como: Carlos diría, no te vayas, tengo miedo de que me abandones como me hizo mi madre. Elena te dirá, no seas así, solamente es un mes. ¿Esto cómo lo podemos cambiar? Decimos un diálogo con subtexto que sea potente, real, impulsado. ¿De por qué sería? Elena emocionada, cariño. Elena, ¿vale? Mirando para allá. Dice, cariño, el avión sale mañana, no puedo creer que por fin vaya a la conferencia de Londres. Y Carlos, si levanta la vista del móvil, está diciendo como, sí, Londres. Sí, suena bien. Creo que ahí va a llover esta semana. Elena, que está notando el frío, dice, Carlos, ¿estás bien? Y dice, sí, perfecto. ¿Has acordado ya quién va a regar las plantas? Es que la última vez se te murieron los geranios, ¿sabes? Entonces, ¿ves la diferencia? Ahí Carlos no habla de su miedo al abandono, habla de las plantas. Está con el móvil, está usando un tema trivial, los geranios muertos, ¿de acuerdo? Como un arma pasivo-agresiva para decir lo que realmente siente. Te vas a ir, me vas a descuidar como a tus geranios que están muertos porque eres una descuidada. Interpreta y pone la metáfora de los geranios contra la relación. El porqué, la herida del abandono, le impide ser así de directo, así que ataca. Y el lector siente esa tensión, aunque no se esté hablando del problema real. Es un ejemplo un poco tonto, pero con esto creo que te da una sensación o te permite ver por qué ese porqué es la clave de su texto. Tu personaje no puede muchas veces hablar sobre la herida, así que habla alrededor de ella. Y eso, amigos míos, es un diálogo que atrapa. El porqué es el iceberg bajo el agua. El diálogo es solo la punta que vemos, como hemos hablado también en muchas ocasiones. Pues bien, ahora intentemos ver el porqué como esa llave maestra de clímax. Acabo de pensar que no sé cuántas veces he dicho porqué en este vídeo, así que lo siento. Hemos hablado muchas veces ya del clímax, ¿de acuerdo? En otros vídeos. El episodio del aterrizaje del avión, vimos que tiene que resolver la trama externa de la interna, pero hoy, como digo, vamos a conectarlo todo. Y es que el clímax es ese juicio final del porqué. Tu novela entera ha sido un gran debate filosófico sobre tu tema, el porqué, ¿de acuerdo? El héroe representa la respuesta, la verdad, por ejemplo, confiar es posible, y el villano representa la otra, que es la mentira, que dice, no, confiar es de idiotas. El clímax es esa confrontación final entre estas dos ideologías. La bomba, la batalla, el duelo son solamente el escenario físico, los fuegos de artificio, donde se produce toda esta batalla. Una batalla que es filosófica. Y la resolución de la trama externa, si desactiva la bomba o no, por ejemplo, debe ser una consecuencia directa de quien gana la batalla interna. Pensemos, vayamos a los ejemplos que hemos hablado muchas veces. El retorno del Jedi de Star Wars. El porqué de la saga, como siempre, la lucha entre el lado luminoso, el amor, la fe, y el lado oscuro, el miedo, la ira. La trama externa, ¿cuál es? Pues detener al emperador y la segunda estrella de la muerte. El clímax, al final, acaba siendo que el emperador está torturando a Luke con los rayos, bla, 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 y Luke ya no puede pelear. ¿Quién puede salvarlo? Vader, que es el villano. Y la decisión, Vader, Anakin, no estoy diciendo ningún spoiler, ¿vale? Ve a su hijo morir y su porqué, que es su amor enterrado por Padme,
que ahora es transferido a Luke, entra en el conflicto directo con el porqué del emperador. Y el poder de la oscuridad implica que Anakin elige su porqué original, que es el amor, abraza la verdad y lanza al emperador al vacío. ¿Resultado de todo esto? Pues que al resolver el arco interno, que es la redención, resuelve la trama externa que mata al villano principal, el emperador. El clímax, por lo tanto, más satisfactorio que cualquier héroe pueda tener, o a veces el villano, es que este héroe está forzado a tomar una decisión imposible. Una decisión que demuestra que finalmente ha vencido su mentira y ha abrazado la verdad de que tu porqué quería explotar. El dolor, la herida, se convierte en una clave que el héroe la utiliza ¿para qué? Pues para ganar. ¿Y eso nos lleva a qué? Al desenlace. Si os acordáis, dijimos que había una diferencia entre clímax y desenlace. Pues bien, el desenlace no es solo para atar cabos, es para mostrar la nueva vida del héroe en un mundo donde la verdad ha ganado. En la imagen final de tu novela debe ser esa prueba visual de que ese porqué ha sido resuelto. Si el tema era la confianza, la última escena debe ser el héroe confiando plenamente en la gente. Quizá durmiendo tranquilo mientras otro monta guardia, yo qué sé. Si el héroe, si la mentira, el tema, era la culpa, la última escena debe ser el héroe perdonándose a sí mismo. Ni más ni menos. Así que hagamos un recorrido completo, ¿de acuerdo? ¿Cómo se convierte el dolor en tu novela? Paso número 1. Tu vida. Vives una experiencia. Sientes una herida, un dolor, una fricción. Por ejemplo, la injusticia. Paso número 2. Escribes sobre ello en tu diario para desahogarte. Sacas ese veneno. Conviertes la terapia. Paso número 3. Pasas a convertir al arte. Generas el porqué. Miras ese dolor con distancia y te preguntas qué dice esto sobre el mundo. Defines un tema. Por ejemplo, yo que sé que la justicia es más importante que la ley. Paso número 4. La arquitectura. Creas un héroe que cree la mentira opuesta. Por ejemplo, que cumplir la ley es lo único que importa. Y creas un villano que es la personificación extrema de esa mentira. Es decir, por ejemplo, que un tirano que es la ley. Paso número 5. Creas la trama. Creas una serie de eventos que obligan a tu héroe a elegir entre la mentira, la ley y su verdad, o tu verdad, que es la justicia. Paso número 6. El subtexto. Haces que tu héroe hable sobre las reglas, sobre el orden, cuando en realidad está hablando de su miedo al caos. Paso número 7. El clímax. Creas una escena final donde el héroe debe romper su ley, su mentira, para hacer que la justicia, su verdad, para que esto se rompa, resolviendo así la trama y el arco interno que hay por detrás. Y luego generas el desenlace donde todo se cierra. Ese es el viaje. Así es como se usa el corazón, el dolor, el porqué, para poder construir una máquina narrativa absolutamente perfecta y que nadie puede poner ninguna pega. Así que mi invitación para vosotros hoy es esta. Deja de buscar ideas exóticas fuera. Mira dentro de ti. ¿Qué te duele? ¿Qué te obsesiona? ¿Qué injusticia te quema? Y no huyas de esa herida. Es tuya. Y es el lugar donde nacerá tu mejor historia. Contadme por favor en los comentarios cuál es ese porqué que sentís, que repite en todo lo que escribís. Esa obsesión personal, me encantaría leeros, os lo aseguro. Y si este vídeo, como siempre, te ha resonado, si te ha dado una nueva perspectiva sobre tu propio proceso, te agradecería enormemente que le dieses a me gusta, que lo suscribieras si no lo has hecho, y que lo compartieras con alguien, sobre todo que necesite escuchar lo que tú has escuchado y que su dolor quizá es su mayor regalo creativo. Así que, sin más, deseo que paséis un gran día. Muchas gracias por estar conmigo estos 50 minutos. Y espero que sigáis escribiendo, que nunca, por favor, nunca dejéis de escribir. Chao, chao.